Bendiciones. Jesús es Cristo. Amados hermanos, qué bendición la que el Señor nos continúa regalando, entendiendo que la bendición que tenemos es esta fe de creer al único y verdadero evangelio, que es Jesús, quien es el Cristo. Saludo por acá la hermana Yuli, que nos acompaña, porque estamos solamente transmisión aprovechando estos medios por el internet, ahorita por el Facebook y por el YouTube. No podemos entonces estar reunidos, pero el evangelio, la palabra de Dios, entonces continúa avanzando cada vez más. Cada vez vemos cómo Jesús, quien es el Cristo, nos ayuda a avanzar más en esta fe de creer que Jesús es el Cristo, cómo nos permite a través de estos medios seguir testificando de Él, no parar, porque realmente los que tenemos esta fe, pues no podemos parar. Hemos recibido la vida de nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo, y la hemos recibido para impartir de esta vida. Así que, mis amados, los saludamos la iglesia de Caldas, que cree que Jesús es el Cristo, que está conectada en este momento, se están conectando los hermanos de la iglesia aquí en Caldas, los otros hermanos como el hermano Fernando que está en Itagüí, también los saludamos desde acá, y saludamos a los hermanos de la iglesia en Colombia y en el mundo entero, que nos une esta fe de creer en Jesús como el Cristo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento, la oportunidad que nos regala, Señor, de poder, Señor, seguir dando el testimonio único de que Jesús es el Cristo, Señor, la vida misma. Gracias, Padre, por el pacto, por la fe que nos das para crear este pacto que es que Jesús es el Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque no hemos parado, Señor, ni un solo día de testificar de ti, de testificar de este evangelio de vida, de este evangelio que nos tiene vivos, de este evangelio y este pacto que es único, y es que Jesús es el Cristo, Señor. Gracias, Padre, por tu iglesia, Señor, la iglesia tuya, la que tú, Señor, estás levantando con esta fe verdadera, Padre. Gracias, Señor, porque a pesar de que haya confinamiento, de que no nos podamos reunir, Señor, presencialmente, Señor, es que seguimos, Padre, seguimos dando el testimonio único de que Jesús es el Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque esta fe, Señor, tú la has dado a nosotros, la has dado para que nosotros creamos cada vez más y fielmente y correctamente en tu Hijo Jesús, que es el Cristo. Señor, nos disponemos, Padre, para escuchar tu voz. Oro, Dios, para que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nosotros, Señor, así como los que estamos en este momento, en este lugar, y asimismo a los que están escuchando, Señor, en la transmisión en vivo, Señor, las que lo van a escuchar por la grabación, Señor. Oramos, Padre, para que seas tú realmente, Señor, dirigiéndome y guiándome, Señor, que sea la llenura del Espíritu Santo en mí, Señor, que todo lo que hable, Señor, sea dado por ti, Señor, que no hable yo de acuerdo a lo que yo pienso o creo en mi humanidad, Señor, sino que yo sea lo que tú has permitido que sea, ese instrumento tuyo, Señor. Padre, muchas gracias. Recibe el honor, la honra y la gloria, porque solo tú te la mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, del nombre de Jesús, que eres el Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis amados, entonces es para mí un honor el cual el Señor me concede el poder testificar de que Jesús es el Cristo. Lo hago con temor y temblor, y repito, mi fe entonces está basada en la roca, está cimentada en el evangelio de la Biblia, en el evangelismo de la Biblia. Mi fe está en el pacto de la evangelización mundial. Aquí realmente radica mi fe.
en el Evangelio de la Biblia, en el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial. Y todo esto es para mostrar que a Jesús, quien es el Cristo. El Evangelio de la Biblia, entonces, lo hemos dicho diariamente y lo quiero repetir, no hablamos del Evangelio de la Biblia para hacer entonces alusión a uno, dos, tres o cuatro libros de las Escrituras o a un libro en especial. Entonces no hablamos de una doctrina nueva, no hablamos de una denominación, no hablamos de una organización. Cuando hablamos de evangelio hablamos de la buena nueva de salvación, y esa buena nueva de salvación es la que Dios ha entregado al ser humano, la que Dios ha prometido al ser humano, que está separado de él y que está separado por el pecado y por Satanás. Entonces la buena nueva de salvación está en que Jesús es el Cristo, en creer que Jesús como el Cristo entonces resolvió el problema del pecado, el problema de Satanás, y nos reconcilió con el Padre. ¿A quiénes entonces? A los que creemos realmente de esta obra de Jesús como el Cristo. Miremos en el libro de Hechos capítulo 13 versículos 32 y 33. Vemos acá al apóstol Pablo que está con Bernabé, entonces está dando el testimonio de que Jesús es el Cristo. Y en los versículos 32 y 33 está diciendo: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué es lo que vemos acá? Entonces vemos al apóstol Pablo que está hablando de la promesa hecha por Dios en el Antiguo Testamento. ¿Hecha a quién? Entonces dice a nuestros padres, pero también dice a nosotros, sus hijos. ¿Y de qué promesa está hablando? Del Mesías. Del Mesías entonces, que tenía que venir a resolver el problema fundamental del ser humano, que como dije ahora, repito, es la separación de Dios por el pecado y por la influencia de Satanás. Y entonces Dios promete la respuesta, promete la solución para este problema grave del ser humano. Y Dios que ha prometido, entonces Dios ha cumplido, dice acá, es que ha cumplido. ¿Y dónde es que se ve el cumplimiento? Entonces en el que viene y cumple con todas las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento. ¿Y quién es entonces ese cumplimiento de estas profecías? Entonces es Jesús. ¿Y dónde es que se ve el cumplimiento de la obra del Cristo? Entonces lo vemos en la cruz y en la resurrección. Es Jesús entonces el que a través de la muerte en cruz y resurrección cumple con la obra del Cristo. Es a través de la sangre que se está derramando de Jesús entonces donde se está resolviendo el problema del pecado. Es a través de su sangre y de su carne que se está rasgando y se resuelve el problema de la separación. Pero también es a través de la resurrección donde se resuelve el problema de Satanás, quien entonces es el cumplimiento del Cristo. Este es Jesús. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo y es la buena nueva de salvación para todos los que creemos. Él es el evangelio. En este evangelio está el poder de Dios. Poder de Dios, como dije y repito, para salvación. ¿Pero a quiénes? A los que creemos. A los que creemos correctamente en Jesús como el Cristo. A los que estamos dando todo y viviendo solo por Él, por Jesús, quien es el Cristo. Entonces, en esta fe del evangelio de la Biblia también hacemos el evangelismo de la Biblia. ¿Y qué es el evangelismo de la Biblia? Entonces es dar esa respuesta al ser humano. ¿Cuál respuesta es la que el ser humano necesita escuchar, entendiendo que está separado de Dios por el pecado y por Satanás? Es que la respuesta y la solución que tiene que escuchar el ser humano es que Jesús es el Cristo, que Jesús el Cristo es la respuesta de Dios para él, para ella, para todo aquel que está separado de Dios. ¿Para qué viene esta respuesta? Para que se pueda encontrar con Dios, para que pueda salir del pecado, para que pueda salir de Satanás. Esto es lo que conocemos como la salvación. Esta salvación entonces
en la que anunciamos y en la que creemos. La salvación entonces es salir del pecado, salir de Satanás y encontrarme con Dios. Esta es la respuesta que el ser humano tiene que escuchar. Esto es el evangelismo de la Biblia. ¿Y qué es la evangelización mundial? Entonces, Mateo 24:14 es claro cuando el mismo Señor Jesús, el Cristo, está diciendo que se tiene que predicar este evangelio del reino en todo el mundo. Y el evangelio del reino es que Jesús es el Cristo. Y dice que se tiene que dar el testimonio a las naciones. ¿Cuál testimonio es que se tiene que dar? Que Jesús es el Cristo. ¿Y qué más es lo que dice? Que cuando esto ocurra vendrá el fin. Pero el fin no es la destrucción de lo que vemos, es que el fin es aquel que es el principio, aquel que es el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces volverá Jesús, quien es el Cristo, cuando el testimonio sea dado en todas las naciones. Hechos 1:8 está diciendo: y me seréis mis testigos. Cuando entonces el poder del Espíritu Santo llegue a cada uno de nosotros. ¿Y cuándo es que el poder del Espíritu Santo llega a nosotros? Cuando creemos que Jesús es el Cristo. En ese momento el poder del Espíritu Santo llega, y llega para hacernos testigos de Él. Dice acá en las Escrituras, no solamente en Jerusalén, Judea, Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Esto es la evangelización mundial. Y entonces aquí es donde está nuestra fe. Quiero también leer el texto de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, para dar inicio entonces al tema del día de hoy. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, que es el Cristo, entonces es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este Jesús, quien es el Cristo, entonces es la respuesta que Dios dio a mi vida. La dio, y como la dio yo la creo, entonces ahora se me pide, se me exige que mis ojos estén puestos en Él. No puedo yo colocar los ojos en alguien diferente a Jesús, el Cristo, al Evangelio, al pacto, a la vida que Dios está entregando en mí. A Él y por Él es que yo vivo, y para Él es que yo vivo. ¿En quién entonces coloco mi mirada? La coloco entonces en lo que tengo alrededor, la coloco entonces en mi familia, la coloco en mi empresa, la coloco entonces en la economía, la coloco entonces en el pastor, en los líderes, en los congregados, en la organización, en la denominación, en la misión. ¿En quién es que tengo que colocar la mirada? Según entonces está diciendo acá el autor de Hebreos 12:2, es que es en Jesús, el Cristo, el que realmente fue a la cruz, murió y resucitó por mí. Entonces es que en Él tiene que estar mi fe, es en Él donde radica mi fe, y es en Él por el que yo tengo que entonces darlo absolutamente todo. No puedo entonces tener siquiera oportunidad de pensar, de descansar, de sacar vacaciones. No, es que no hay tiempo. No hay tiempo. Es que cuando tengo la mirada en el Cristo, todo lo que quiero hacer es dar el testimonio de Él y vivir por Él. Esto tiene que estar quedando claro en nosotros, porque de esto entonces es que el Señor también quiere que hoy escuchemos lo que tiene para nosotros. Es que tengo que reconocerlo a Él como el Cristo, mi Cristo, y como mi Señor y Salvador. Es que en Él, repito, lo tengo absolutamente todo. Vamos entonces al libro de Lucas. Lucas capítulo 17. Lucas 17, vamos a mirar los versículos del 7 al 10. Lucas 17, del 7 al 10. Dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no.
Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Vemos acá entonces 4 versículos bien dicientes. Y claro que esto también viene hablando a mi vida, como venimos nosotros escuchando constantemente esa exhortación de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo, que viene entonces cada vez a confrontarnos, a redarguirnos, que viene entonces a decirnos: bueno, yo soy su Señor y ustedes son mis siervos. Bueno, ustedes dicen que yo soy su Señor, pero ¿por qué hacen lo que ustedes quieren hacer y no hacen lo que se les ha mandado? ¿Por qué aceptan o repiten que yo soy el Señor y el Cristo de sus vidas, pero lo que veo en ustedes entonces es totalmente diferente a lo que profesan? ¿Sí? Entonces, cuando veo estos versículos, me veo allí y entonces pienso realmente en mi vida como creyente. ¿Qué es lo que está ocurriendo con mi fe? ¿Qué es lo que ocurre realmente dentro de mí? ¿Será que entonces está en mí la fe de creer en Jesús como el Cristo, como tengo que creer? ¿O será que simplemente lo que hay en mí es un simple conocimiento que he adquirido a través de varios años y a través de unos materiales y a través de unos hombres y mujeres que entonces me han estado enseñando? ¿Será realmente que esa es mi fe como creyente? ¿O será que cuando digo que es que soy un siervo, entonces yo ya tengo el significado de la palabra siervo? ¿Será que yo ya sé qué es un siervo? ¿O será que yo pienso que los siervos son los demás y yo no soy siervo? ¿Sí? Porque es que aquí es claro, el Señor está hablando de Jesús de Cristo y está colocando un ejemplo. ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo que viene de trabajar todo un día, ¿sí? Una jornada bien dura, al sol y al agua, quién de ustedes, cuando él viene de trabajar, entonces le dice: ¿cómo viene de agotado? ¿Cómo viene de quemado? ¿Cómo viene de mojado? Vaya, descanse un rato y luego viene y me atiende. Aquí la palabra está diciendo que no es así. Está diciendo que puede venir muy agotado, puede venir muy derrotado por el calor o por la lluvia. Pero este amo lo que le está diciendo es: atiendan. ¿Cómo es? Perdón. Inequívocamente. Así como él venga, entonces no hay excusa. Venga y sírvame. Prepáreme la cena, ciñase y venga y atiéndame, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el Señor en este caso? ¿Qué es lo que me está dando a mí entonces a entender? Es mi posición como siervo. Esto es, nosotros en nuestro diario vivir, entonces sacamos excusas. Es que el trabajo, es que el cansancio, es que ha habido mucho voleo, es que me tocó en la calle y el sol me aporrió, o me tocó entonces en una zona donde llueve mucho y me mojé bastante. Entonces el Señor entiende y sabrá que hoy no puedo asistir. El Señor entiende y sabrá que estoy agotado. El Señor entiende y sabrá que no podré ir a visitar ese hogar al que quedé ir hoy. El Señor entiende y sabrá que no podría hacer ese movimiento de la palabra, porque es que el Señor entiende. Pero aquí la palabra me muestra lo contrario. No hay excusa para con el Señor. Cuando yo reconozco mi posición de siervo, entonces síguete y sírveme, ¿sí? Y entonces puede que no ocurra esto, que yo no saque la excusa y esté sirviendo constantemente, que llego cansado pero así voy al movimiento de la palabra, que llego cansado y así voy al culto, que llego cansado y así voy y visito a la persona que quedé de visitar para hablarle del evangelio, que termina diciendo este versículo. Cuando ocurra eso, entonces
No vamos a creer que es que somos muy buenos, que no vamos a creer que es la obra mía. No vamos a creer que es que entonces yo sí estoy pagando un precio y soporto el calor y soporto la lluvia y soporto el hambre y entonces voy a demostrar que es que yo sí soy capaz y otros no son capaces de hacer lo que yo hago. Porque aquí el Señor está diciendo, cuando ustedes hagan lo que se les ordenó, entonces, ¿qué tenemos que repetir? Y tener en nuestra mente, dice, tengan en cuenta esto, que somos siervos inútiles. Siervos inútiles, o sea, seguimos siendo siervos, seguimos estando siempre a la disposición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos a la disposición de Él. Y lo que Él ordenó fue entonces la evangelización mundial. Lo que Él ordenó es dar el testimonio de que Jesús es el Cristo en todo el mundo. Esto lo hacemos como ¿qué? Como siervos. Y mostramos que seguimos siendo inútiles porque es que dependemos de Él. Porque es que lo que hacemos lo hacemos es para Él. No lo hacemos para el hombre, no lo hacemos para nosotros mismos. No lo hacemos para entonces ganar puntos con el Señor. Lo hacemos porque he reconocido y he creído que Él es mi Señor. Que a través de la obra de Cristo, entonces Él me compró, Él es mi dueño, le pertenezco. Que cuando digo que mi fe está en la evangelización mundial, en el pacto de la evangelización mundial, lo que estoy diciendo es que yo quiero verlo venir en mis días. Y que para verlo venir en mis días es que tengo que pagar un precio, es que tengo que ir, es que tengo que moverme, es que no puedo descansar. Es que cada momento, oportunidad, espacio, lugar que Dios me está dando, me lo da para que yo testifique de Él. Ni siquiera para que yo piense en mí, ni siquiera para que yo piense y me lamente cómo estoy de cansado, cómo estoy de quemado, cómo estoy de mojado. No, es que es para que dé testimonio de que Jesús es el Cristo. Por eso hoy el Señor dice, ¿cuál es el significado de siervo entonces? ¿Cómo es que se dice que son siervos? ¿Cómo es que se dice que son consiervos? ¿Pero de quién o de qué? ¿Cómo es que se mueven en esta fe? Entonces hay que reconocer realmente cuál es mi condición, ¿sí? Entonces, es que si soy siervo, ¿quién es mi Señor entonces? Es que Jesús el Cristo es mi Señor, pero entonces, ¿por qué se hace lo contrario? Él es mi Señor, Él es mi Cristo, pero yo hago entonces lo que me dicen por acá, lo que me dicen por allí. Es que me mueven de todos los lados. Es que me dicen que es así, me dicen que es así. Pero es que Jesús el Cristo ya estableció cómo se tiene que hacer el evangelismo. Jesús el Cristo ya estableció cómo se tiene que hacer la evangelización mundial. Es que si en mí está la fe de creer en Jesús como el Cristo, entonces, ¿qué es lo que yo quiero entonces hacer? ¿A quién es que tengo que escuchar? Y esto tiene que ir quedando claro en mí. Es que es mi Señor, entonces obedezco a mi Señor. ¿Cuál es la definición de siervo y cuál es la definición de Señor? Siervo entonces es el esclavo, Señor es el que gobierna sobre esa persona. Pero ahora, es que es en esta fe, es en la fe del Evangelio, es en la fe del pacto que Jesús es el Cristo. Es en esta fe. ¿Quién es mi Señor? Jesús el Cristo es mi Señor. Entonces, ahora, soy siervo yo de Jesús el Cristo. Tengo que tener yo esa claridad en mi vida. Tengo que empezar yo entonces a morir cada vez a ese yo. A dejar que el Cristo sea el que gobierne mi vida. A morir a ese ego que puede estar dentro de mí, que todavía entonces quiere que yo me dé a conocer, que yo entonces me muestre, que sea yo el que crea o pretenda que estoy haciendo las cosas. No, es que realmente cada vez nos damos cuenta que nosotros no somos nada ni nadie, que lo que tenemos es por misericordia de Dios, que nosotros somos simples vasijas de barro, que sin ese evangelio único, ese tesoro grande, único en nuestras vidas, nosotros no tenemos valor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que mostrar yo? Es el evangelio. Entonces, también para mostrar el evangelio,
Tengo que mostrar esa condición de siervo, de esclavo, a aquel que es el Evangelio, aquel que entonces es el Cristo, esto es a Jesús. Ahora, yo reconozco que soy siervo de Jesús, el Cristo. Reconozco que soy hijo de Dios. Entre nosotros, los hijos terrenales, entonces reconocemos a nuestros padres, como en el caso de nuestros papás. Surge una pregunta: si yo soy hijo, entonces podré ser entonces yo siervo de mi padre. ¿Podré ser siervo de mi padre? Cuando vemos la realidad, no es así. Los hijos no quieren sujetarse a sus padres. Los hijos no quieren ceñirse a sus padres. Los hijos no quieren ser gobernados por sus padres. A la mayoría de edad, entonces el hijo quiere ya gobernar a su padre. Pero esto es ¿por qué? Esto es por el problema de la separación. Es que desde el momento en que el hombre se separó de Dios, entonces todo se violentó. Y si el hombre, acá el hijo terrenal, no respeta a su padre terrenal, ¿cómo podrá entonces respetar al Dios en el que él profesa cuando no lo conoce? ¿Cómo entonces se puede sujetar a las autoridades cuando no se sujeta siquiera a su padre que tiene en casa? Es imposible, pero todo esto es por el problema de la separación del hombre de Dios. Y para entender un poco más esto, entonces tenemos que recordar cómo fue que Dios creó al ser humano originalmente. Rápidamente voy a ir recordando. ¿De qué forma creó Dios al ser humano? Una pregunta, otra pregunta. ¿Qué le dio Dios a este ser humano? 3. ¿Qué tenía que hacer el ser humano? 4. ¿Tenía este ser humano un tiempo determinado para servir a Dios? Y 5. ¿Acaso el ser humano creado a la imagen de Dios era falto de algo? 5 preguntas que surgen para entonces ir comprendiendo realmente de qué forma creó Dios al ser humano. Número 1, entonces, ¿de qué forma creó Dios al ser humano? Génesis 1, 26, 27. ¿Qué es lo que dice Génesis 1, 26, 27? Dice que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Lo dice el versículo 26. El 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. ¿Cuál es la imagen de Dios? Entonces no se conoce. Pero Juan 4:24, entonces Jesús en Cristo le está diciendo a la mujer samaritana: Dios es espíritu. Entonces, ¿de qué forma creó Dios al ser humano? Entonces, lo creó un ser espiritual. Porque es que Dios es espíritu. No es que sea un espíritu, no es que es espíritu. Por naturaleza Dios es espíritu. Y hace al hombre un ser espiritual para que el hombre viva unido a Él. Solo unido a Él, el hombre entonces tiene vida, espiritualmente hablando. Pero en Génesis 2:7, entonces dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y que sopló en él aliento de vida. ¿Cómo que aliento de vida? ¿Quién es la vida? Juan 1:4 dice que es que aquel que era el verbo, entonces ese verbo que se encarnó, dice que en el verbo estaba la vida. Es que Dios es la vida. ¿Sí? Entonces esa vida está entrando en el hombre formado del polvo. En ese momento el hombre es un ser viviente. Un ser viviente, ¿por qué? Porque se mueve, porque ríe, porque llora. No, porque Dios entró en él, porque la vida de Dios está en él. Solo cuando el hombre está con Dios es viviente, tiene vida. De esta manera entonces Dios formó al ser humano. Pero dice también que entonces Dios en Génesis 1:28 le dio un gobierno a este hombre, es que lo puso como un rey. ¿Sí? Y el Salmos 8:4-8 también habla de este gobierno que se le dio al hombre. Pero todo creado a la imagen de él. Y en Génesis 1:28 se tenía que llenar la tierra, se tenía que multiplicar, se tenía que sojuzgar, ¿sí? Se tenía que señorear este hombre, pero a la imagen de Dios.
Entonces, en esta imagen ahora el hombre tiene gobierno. En esta imagen de Dios, entonces Dios también lo creó como un hijo. Génesis 5:3 habla de esto, que así como Seth engendró, como Adán engendró a Seth, así también Dios engendró hijos. ¿Sí? Adán engendró a Seth hijo, y ahora Dios engendró entonces hijo. Es que este Adán también fue entonces de esta manera hecho hijo de Dios, pero también dice que fue hecho, de acuerdo a Colosenses 1:15, similar a la imagen de Jesús en Cristo. Y la imagen perfecta de Dios entonces es Jesús en Cristo. Y el hombre entonces hecho a la imagen de Dios es que era similar a Jesús en Cristo. Entonces, de esta manera Dios formó al ser humano. Pero, ¿qué fue lo que le dio Dios a este ser humano? ¿Sí? Vemos que, aunque se muestra que este hombre no era falto de nada, entonces Dios le está entregando a este hombre su palabra. Esto es lo que conocemos como el pacto. Y el pacto es la palabra, el verbo, y el verbo, como dice también Juan 1, es el Cristo, Jesús, el Cristo. Entonces dice acá el pacto: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Este es el pacto. Esta es la palabra que le está dando Dios al hombre. ¿Qué tenía que hacer este hombre? Entonces tenía que creer, tenía que obedecer al pacto. Dios le está diciendo: no lo haga, no coma. Le pudo haber dicho: no se siente en esa piedra, no se bañe en ese río. Esto es: crea a mi palabra, aférrese a mi palabra. Le estoy diciendo: si come se muere, entonces no lo haga. Le estoy diciendo: si se sienta en esa piedra se muere. Le estoy diciendo: si se baña en ese río se muere. Pero no es entonces el fruto, no es la piedra, no es el río, es realmente la palabra de Dios, el pacto de Dios. Esto tenía que entonces el hombre recibirlo y tenía que creerlo y obedecerlo. Reconocer que aunque Dios lo había puesto como rey, como un ser que gobernaba sobre toda la creación de Dios, entonces él tenía que entender que sobre él estaba Dios, que él tenía que tener la mirada puesta en él, que no podía entonces creer que era él el que estaba haciendo que todo funcionara bien. Es que es Dios realmente, es Dios el que hace absolutamente todo, no es el hombre. Por eso dice aquí claramente: el hombre tenía que creer a la palabra de Dios y obedecer a la palabra de Dios. Es que cuando cree se obedece, pero la obediencia no es algo que me funcione por unos cuantas horas, unos cuantos días, unos cuantos meses, unos cuantos años. Es que cuando yo creo que Jesús es el Cristo, o cuando yo creo al pacto, es que esa obediencia tiene que estar entonces hasta que Él vuelva, hasta que Él vuelva o hasta que yo me vaya con Él. No puedo faltar a esa obediencia, porque es que cuando falto a esta obediencia, entonces lo que estoy siendo es incrédulo. No estoy creyendo a lo que Dios me está dando. Estoy desobedeciendo y por ende estoy entonces entrando en incredulidad y estoy entonces fracasando. Y esto es la muerte. Adán estaba puesto por rey, pero seguía siendo siervo. Por eso la palabra que el Señor nos está dando hoy, el siervo, es que aunque Adán era rey, era siervo. Es que aunque nosotros hoy estemos puestos para predicar y testificar esta fe única, este verdadero evangelio, este único pacto que es Jesús de Cristo, es que seguimos siendo siervos. Es que aunque a través de que prediquemos, testifiquemos, enseñemos, entonces puedan haber buenas reacciones, es que no soy yo el que estoy convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Es que es el Espíritu Santo de Dios. Es que Dios es Dios, no somos nosotros. Por eso la palabra: reconozcan que somos siervos inútiles,
No somos nosotros, y aquí le pasó esto a Adán. Tenía que reconocer siempre a su Señor. Tenía que estar entonces sujeto a su Señor. Vivir sujeto a su Señor. Cuidar la palabra que su Señor le había dado. Tenía que defender el pacto con su vida. Porque es que no era de él, es que el Señor se lo estaba entregando. Y es lo que nos ha entregado a nosotros. Por eso tenemos que reconocer nuestra condición de siervos y dar la vida por nuestro Señor Jesús el Cristo. Esto es, que la mirada de nosotros esté en Dios las 24 horas. Nuestros oídos estén abiertos a Dios las 24 horas. Es que no podemos siquiera entonces dar espacio para otras cosas. Por eso, reconozcamos la condición de siervos y reconozcamos a nuestro Señor Jesús el Cristo como nuestro dueño, para que así entonces podamos estar alineados a esta fe que estamos profesando, para que podamos darlo todo por el Cristo. Entonces, tenía Adán un tiempo determinado para servir a Dios. ¿Es que tenemos nosotros un tiempo determinado para servir a Dios? La respuesta es no. Es que el tiempo no está determinado para nosotros. Es que el tiempo ya se nos dio indefinido hasta que Él vuelva. No podemos nosotros pensar que le vamos a hacer 1 o 2 años y ahí vamos a descansar. No, es que nuestra fe no puede estar allí. Por eso, si mi fe está en el pacto de la evangelización mundial, es que yo amo la venida del Señor, no puedo parar. Es que yo deseo que Él venga en mis días, es que no puedo parar. Entonces, ¿hay tiempo determinado? No, por eso hay que entender mi condición de siervo y entender que Él es mi Señor. Otra pregunta, ¿acaso Adán era falto de algo? Cuando miramos el libro de Génesis en el capítulo 2, no era falto de nada este hombre. Tenía todas las añadiduras, pero ¿qué era lo que este hombre tenía? Realmente que tenía que aferrarse. Es que tenía a Dios, tenía la palabra de Dios. A esto tenía que aferrarse este hombre. Pero ¿qué sucedió entonces? Génesis 3:1 dice que la serpiente entonces nos da claridad de Satanás. Este Satanás entonces que inmediatamente está escaneando a toda persona, a todo creyente. Este Satanás que ya había escaneado muy bien a Eva y sabía que Eva ignoraba el pacto de Dios, pero que a través del diálogo con esta Eva entonces también pudo darse cuenta que Adán entonces era incrédulo a la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque es que este Adán no hizo absolutamente nada por impedir el diálogo entre ellos dos. No hizo nada para impedir que Eva siguiera escuchando la voz engañosa de esa serpiente astuta que ya sabemos que es Satanás. Es que se dio cuenta que Adán no estaba aferrado a la palabra de Dios. Se dio cuenta que Adán no estaba creyendo a la palabra de Dios. Es que Dios le había dicho: no coma, no lo haga. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que fue permisivo. Y al ser permisivos entonces para con el pacto de Dios, para con la palabra de Dios, entonces trae consecuencias gravísimas como la muerte, la separación de Dios. Entonces Satanás sigue operando y opera y ataca y está entonces como león rugiente alrededor de los que hoy decimos que Jesús es el Cristo, de los que hoy creemos que Jesús es el Cristo. Es que el siervo, nosotros como siervos queremos descansar, queremos entonces vacaciones, queremos dormir, queremos entonces el ir a una playa, ¿sí? Queremos entonces ese tiempo para nosotros, pero Satanás, el enemigo de todo el creyente, de todo aquel entonces que se le está revelando el evangelio que Jesús es el Cristo, este enemigo no descansa. Este no tiene descanso y su ejército tampoco. Pero los siervos de Dios entonces queremos descansar. Grave cosa. Génesis 3:6 está diciendo entonces que y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El pecado entonces fue no creer a la palabra de Dios, fue menospreciar la palabra de Dios.
menospreciar el pacto de Dios, desobedecer a lo que Dios ya había dicho. No creyeron, entonces esto es el pecado, ¿sí? ¿Y a qué llevó esto? A que el hombre entonces fuera echado fuera. Quedó separado de Dios. Esto es el problema fundamental del ser humano. Satanás, pecado y separación. Entonces, ¿existe en la tierra un ser humano que pueda resolver este problema? ¿O existe alguna organización que lo pueda resolver? ¿O acaso la religión puede solucionar el problema fundamental del ser humano? ¿O será que entonces las muchas oraciones, los muchos ayunos, las muchas vigilias, entonces podrán resolver el problema fundamental del ser humano? ¿O podrá entonces las buenas obras resolver esto? ¿Sí? ¿O podrá algún gobierno terrenal resolverlo? Ya veo la iglesia entonces anhelando un gobierno terrenal. La iglesia, la religión, anhelando entonces gobiernos terrenales. ¿Será que un gobierno terrenal entonces puede resolver el problema de Satanás, el pecado, y me puede reconciliar con Dios? ¿Será esa entonces la respuesta para este problema? ¿O acaso la ciencia, la filosofía, la teología, las doctrinas entonces podrán solucionar este problema fundamental? La respuesta es no. En lo absoluto, nada ni nadie puede resolver humanamente este problema fundamental. Ni el poder humano, ni el poder terrenal, ni el dinero terrenal, ni el conocimiento terrenal, ni que usted se reviente aguantando hambre, o que se pele las rodillas estando orando. Nada de esto podrá resolver el problema fundamental. ¿Quién puede entonces resolver esto? Es que Dios lo prometió. Dios prometió la respuesta para este problema fundamental, porque es Dios el único que puede resolver el problema del ser humano. Génesis 3:15 está diciendo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es que viene la promesa de Dios, viene de la simiente de la mujer, aquel que entonces derrotará a Satanás, aplastará a Satanás, lo vencerá. ¿Sí? Entonces anuncia y promete al verdadero rey. Pero también habla en Isaías 53, 5, 6, que viene entonces la solución para el problema del pecado. Isaías 53, 5, 6 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, promesa de Dios para resolver el problema del pecado, el verdadero sacerdote. Isaías 7:14 entonces también nos habla de la respuesta, solución para el problema de la separación. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto es Dios con nosotros, el que me reconcilia con Dios. Pero entonces esta promesa, ¿dónde es que se ve cumplida? Porque Dios está prometiendo, pero Dios está cumpliendo. Primera de Juan 3:8, miremos entonces cómo es que se ve ese cumplimiento, donde vemos al verdadero rey. ¿Sí? Primera de Juan 3:8, que dice: que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y que más dice: para esto apareció el Hijo de Dios, Jesús el Cristo, para deshacer las obras de Satanás, para derrotar a Satanás. Hebreos 12, 14, 15 también habla entonces de que Jesús el Cristo venció a Satanás a través de la resurrección, le quitó el imperio que tenía de la muerte, esto es a Satanás, lo derrotó. Hebreos 9:12, vamos al libro de Hebreos
Hebreos 9:12, para ver entonces el cumplimiento del verdadero sacerdote. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces es a través de la sangre. La sangre, de acuerdo a lo que dice Levítico 17:11, ¿sí? Es por sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace expiación por el pecado. Y entonces es la sangre del justo, la sangre de aquel que viene sin pecado, que nace sin pecado, vive sin pecado y muere por los pecadores sin pecado. Entonces esto es Jesús el Cristo, el verdadero sacerdote. Esta ofrenda se hace una sola vez y para siempre, y se obtiene ¿qué? Eterna redención. Y también entonces el verdadero profeta en Juan 14:6. Entonces Jesús mismo está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Pero en Hebreos 10:19 y 20 muestra que a través de su sangre, su carne se rasga, esto es el velo. Y ahora entonces tenemos entrada directa al lugar santo, al trono de Dios. ¿Todo en quién? En Jesús, el Cristo. Juan 19:30 y Apocalipsis 21:6 hablan del consumado. Consumado es Jesús, entonces es el cumplimiento de la obra del Cristo. Jesús el Cristo resolvió este problema fundamental. Dios que promete, Dios que cumple. ¿En quién? En su Hijo Jesús el Cristo. Solo Dios podía resolver este problema y solo Dios lo resolvió. Para los que creemos, todo esto está resuelto. Este es el pacto eterno, el nuevo pacto que Dios dio a nosotros los que creemos que Jesús es el Cristo. Este pacto está dado, este pacto entonces que también Adán tuvo y que perdió ese pacto, hoy lo tenemos, y que pide el Señor que nos aferremos a este pacto, que no lo soltemos. Y qué más nos muestra, es que Adán lo tenía todo, pero es que no creyó y perdió. El pueblo de Israel entonces también tenía el pacto, pero es que no creyeron y perdieron, y la humanidad entonces ha recibido el pacto, pero es que no quieren creer. Es que no es tenerlo como conocimiento, es que esta es la fe verdadera. Jesús el Cristo es el pacto eterno, el nuevo pacto que Dios nos dio. Hebreos 9:15 entonces lo dice claramente. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados nosotros reciban la promesa de la herencia eterna. Tremenda bendición la que Dios nos está dando, pero queremos más bendiciones. Pero es que la bendición ya fue dada, es el pacto en Jesús el Cristo. Ahora en todo esto, ¿qué quiero mostrar? Que con esta fe verdadera, ahora esta imagen en nosotros se está restaurando. La imagen que se había perdido, esa imagen de Dios que se había perdido cuando el hombre entonces perdió el pacto, ahora por creer que Jesús es el Cristo se restaura. Se restaura. Y no es que yo sea la imagen de Dios, es que es Jesús el Cristo realmente la imagen de Dios. Pero entonces es que ese Jesús el Cristo, este evangelio, es que yo lo tengo, es que yo estoy firme en él, es que yo lo anhelo todos los días, es que de este evangelio es que yo estoy hablando, y por este evangelio es que yo tengo vida. ¿De cuál imagen entonces hablo yo? De la imagen de Dios, de Jesús el Cristo. Es que esta es la imagen de Dios, Jesús el Cristo. Y entonces, si la imagen de nosotros fue restaurada, ¿para qué es que fue restaurada esta imagen? Una pregunta. ¿Para qué es que nuestra imagen se restaura? Unos ejemplos que se podían ver. Entonces, mi imagen no se restaura para que yo diga, es que yo antes bebía mucho, pero ahora ya no bebo. Yo antes entonces fumaba mucho, pero ahora ya no fumo. Yo antes entonces era muy escandaloso en mi hogar, pero ahora ya no. Entonces yo antes ofendía mucho a las personas, pero ahora ya no. ¿Sí? Entonces la religión está hablando de todo esto, está hablando de los testimonios de los hombres, pero es que estos testimonios no salvan y no sirven para nada. Para esto la imagen no es restaurada en nosotros,
Porque vimos claramente qué era lo que tenía que hacer el ser humano con la imagen de Dios. Es que tenía que llenar la tierra, tenía que fructificar la tierra, tenía que multiplicarse en la tierra, pero con la imagen de Dios, con Jesús el Cristo, llenar esa tierra con Jesús el Cristo. Esa es la imagen de Dios. Para eso es que está siendo restaurada nuestra imagen, para que entonces llenemos la tierra con esta imagen única de que Jesús es el Cristo. La imagen del ser humano entonces se restaura en el momento en que es libre de Satanás del pecado y la separación. La imagen del ser humano se restaura entonces para que ahora vivamos con Dios, para que ahora le sirvamos a Dios, para que ahora le obedezcamos a Dios, ¿sí? Y para que todo esto yo lo haga con la fe de creer en Él, en Jesús el Cristo. ¿Y esto qué me exige a mí? Me exige una obediencia diaria. Realmente el Señor quiere que podamos comprender la magnitud de que Jesús el Cristo haya ido a la cruz, haya muerto por cada uno de nosotros y haya resucitado por cada uno de nosotros. Es que somos libres de Satanás, libres del pecado, estamos con el Señor, estamos con Dios, estamos reconciliados. Ahora nuestra imagen quedó restaurada. Ahora entonces, ¿qué quiere el Señor? Nuestro servicio a Él, que le sirvamos a Él, ¿sí? Preguntas que me surgen como siervo de Dios. ¿Hay algún día en especial para servir a Dios? ¿Será que yo espero un día en especial para servir a Dios? Es que no puede estar eso en mi vida. Entonces, ¿será que hay algún templo en especial en el cual yo pueda ir? Bueno, en este lugar ahora sí yo puedo servir a Dios. ¿Será eso lo que el Señor está mandando a nosotros? La respuesta es no. ¿O será entonces uno de los ministerios que hoy conocemos? Y lo hago así entre comillas, porque es que ministerios que han surgido también. Entonces, como es el ser ujier, protocolo. ¿Será que entonces ahí sirvo al Señor? No, yo sirvo a Dios porque yo soy ujier. Yo estoy en el equipo del protocolo. Entonces sirvo a Dios. ¿Será eso el servicio de Dios? ¿O será el estar dentro del equipo de caballeros? ¿O será estar en el equipo de damas? O como escuchábamos alguna vez, ahora hay otro que es que los lanceros, que también han surgido en estas sinagogas, en todas estas sectas que se están levantando. Entonces, todo esto, ¿será eso el servicio a Dios? ¿O el estar en alabanza? ¿Será el servicio a Dios? ¿O el estar predicando? ¿Será el servicio a Dios? Y solamente entonces sirvo a Dios mientras esté allí. Un gran error, porque es que el siervo entonces está al servicio de Dios todos los días, 24 horas. 24 horas. ¿O será que entonces por recoger las ofrendas y los diezmos estoy al servicio de Dios? ¿O por estar entonces participando de la cena, llevando allá los elementos para que las personas participen, entonces estoy sirviendo a Dios? Grave error. El servicio a Dios entonces, aunque puede estar entre estos ministerios que hablé, o que aquí no están realmente los ministerios, y el ministerio único que es el de la reconciliación, en ese ministerio, entonces, aunque esté haciéndolo así, no es solamente dentro del culto, es todos los días de mi vida. Todos los días tengo que tener claro esta fe de creer en Jesús como el Cristo. Todos los días tengo que estar haciendo el evangelismo de la Biblia, buscando los dignos, buscando la tierra buena. Todos los días tengo que estar anhelando entonces el retorno de Jesús el Cristo en mis días. Miremos lo que Jesús el Cristo dijo. Miremos Lucas 9:62. No es entonces algo que nosotros estemos inventando. El Señor lo dijo en cuanto al servicio. Lucas 9:62. Dice así: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto del reino de Dios. Entonces, ¿estoy al servicio del Señor en algún
momento en especial, en algún entonces lugar en especial, o cómo es que estoy sirviendo al Señor. Porque ninguno de nosotros que ya hoy decimos que Jesús es el Cristo, que es el todo de mi vida, que ahora estoy aferrado al pacto, entonces si lo he puesto la mano aquí, no puedo en el pacto, no puedo estar también anhelando lo que el mundo ofrece. Porque es que el Señor está diciendo, ninguno que entonces se aferra al pacto puede entonces mirar atrás, porque si lo está haciendo, no es entonces apto para el reino de Dios. No entrará al reino de Dios, no por decir Señor, Señor, no por decir sí, usted es mi Señor, no es por eso, es que se necesita es creer, se tiene que creer, el Señor mismo lo está diciendo. Lucas 17:13, Lucas 17:13, 16:13, ¿qué dice Lucas 16:13? Dice, ningún siervo, nótese la palabra siervo, puede servir a dos señores. No hay dos dueños, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tremendo ese versículo. Que no es simplemente, sí, usted es mi Señor, pero el de aquí a la tierra también. Usted es mi Señor, pero mi esposa también me manda. Usted es mi Señor, pero Dios también me manda. No, ¿cuál es mi Señor y a quién es que está mi servicio? Tengo que tener claridad en esto, y no con esto no estoy diciendo que se rebelen en sus matrimonios. Estoy diciendo que hay que darle lugar al Señor de señores, y que si yo estoy creyendo que Jesús es el Cristo, tengo que dar testimonio de Él en toda parte, en todo lugar. Así me cueste la cabeza, así me cierren las puertas, así no me quieran más. Es que tengo que reconocer realmente que el que fue a la cruz por mí, el que murió y resucitó por mí, fue Jesús, el que cumplió la obra del Cristo, Jesús, el Cristo. ¿Cuál es mi Señor y cuál es entonces mi identidad? Soy siervo, ¿qué es lo que vengo siendo? ¿Él es mi Señor o no es mi Señor? Entonces tengo que tener claridad. Es que el evangelio que hoy nosotros estamos creyendo es que Jesús es el Cristo, y esto es lo que el Señor está pidiendo. No podemos nosotros anhelar la venida de Jesús el Cristo en nuestros días cuando estamos enredados aquí, cuando tenemos tantos dueños que gobiernan nuestra vida. Es que el único dueño es Jesús el Cristo, que eso nos quede claro. Como iglesia, como siervos, como hijos de Dios, el único dueño de nuestras vidas es Jesús el Cristo. No hay nadie más, no existe nadie más. Aunque usted quiera reconocer a otro, está engañado, está equivocado. Su Señor y mi Señor es Jesús el Cristo. O simplemente usted y yo no estamos en la fe correcta. Si nosotros tenemos la mirada puesta en otro Señor, nuestra mirada no está puesta en el Cristo. Mateo entonces 8, 21, 22. Los dejo para que lo lean. Leas en Mateo 8, 21, 22. Y es que yo tengo que entonces servir a Dios y negarme a mí mismo. Yo tengo que servir a Dios y ser testigo fiel de Jesús el Cristo. Como dije y repito, en todo lugar y a toda hora. Servir a Dios es cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Y se los digo de corazón, no hay nada más gratificante, más agradable para un hijo de Dios, para un creyente, para un siervo de Dios, que servirle a Él con todo el corazón. No hay nada más gratificante y no hay nada más saludable que servirle a Él. Es que en Él lo tenemos todo, pero tenemos que obedecer a Dios. Hay entonces para la obediencia a Dios alguna fecha en especial. Busco una fecha en especial para la obediencia a Dios. Tengo que preguntarme, ¿hay algún lugar en especial para esta obediencia? Sí. Jesús el Cristo también habló de esto directamente, y se lo habló entonces a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley. Y esto sigue estando entonces vivo. Esta palabra es viva. El que la habló es el Cristo está vivo. Es Dios mismo que sigue hablando a nosotros. No creamos que eso solamente fue para ese tiempo y que nosotros estamos siendo exentos de esto. El servicio a Dios, la obediencia a Dios es diariamente. Mateo 23, leo varios versículos. Versículos 2 y 3 de Mateo 23 dice:
En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué? Y no hacen. Esto es, no obedecen. No hay obediencia en ellos, pero sí exigen. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, para que ellos ni con un dedo quieren después moverlo. ¿Sí? Todo esto es lo que está colocando el mismo ser humano. Hoy los líderes están colocando todo esto sobre los congregados. Están atando cargas pesadas y difíciles de llevar. ¿Sí? Cuando realmente lo que Dios entregó al ser humano es su pacto, es su evangelio, es que Jesús es el Cristo, pero aún con esta fe o aún con esta doctrina para muchos, entonces están colocando otras cosas que ni ellos mismos con un dedo quieren moverlas. Grave esto es grave. Versículos 13 y 14 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esto es que no hay obediencia. Ustedes no entran por desobedientes, pero tampoco por esa misma desobediencia dejan que otros entren. Hay otros que quieren entrar, pero por su terquedad, por su hipocresía, por su evangelio mezclado, entonces están impidiendo que entren los que tienen que entrar, por mostrar su humanidad, por mostrar su orgullo, por mostrar su arrogancia. Entonces impiden que los demás entren. Es que no están obedeciendo al pacto de la evangelización mundial, no están obedeciendo al mandato de nuestro Señor Jesús en Cristo, es que están obedeciendo a los hombres. Entonces grave esto. Versículo 15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Es que, ¿de qué manera entonces se está corriendo para la evangelización mundial? ¿Cuál es la carrera? ¿Cuál es entonces la meta trazada por los diferentes equipos, los grupos que se están surgiendo dentro de la evangelización mundial? ¿Qué es lo que realmente los motiva? ¿Qué es lo que los mueve? ¿Será el cumplimiento del pacto de la evangelización mundial que vociferan entonces públicamente y gritan que están cumpliendo? ¿Será esto? ¿O será entonces, como lo dije ahorita, su misma arrogancia, su mismo orgullo, su misma vanidad? Todo lo que hay todavía en ustedes, lo que está moviéndolos, ¿será esto realmente el obedecer a Dios? Que no pareciera que se estuviera viviendo en obediencia, se muestra más es que se vive es en la humanidad. Por eso este versículo es claro: fariseos hipócritas, recorréis mar y tierra. Recorréis mar y tierra. Entonces ahora busquemos por todas las naciones y llamemos a otros discípulos de otras naciones y digámosles que lo que tienen no es, que lo que nosotros tenemos sí es, que se vengan para donde nosotros estamos. Y todo esto se ha vuelto entonces un impedimento para avanzar con la evangelización mundial. Es que lo que buscan es prosélitos, lo que buscan es discípulos para ellos. Por eso, después de que los tienen, les hacen 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Porque no hay la obediencia al pacto, porque no hay la obediencia al evangelio, porque no hay la obediencia a cumplir con el pacto de la evangelización mundial, porque más es una pelea humana que entonces el deseo de ver venir a Jesús en Cristo en nuestros días. Entonces obedecer a Dios es cumplir su voluntad. La voluntad de Dios, ya Jesús en Cristo la mostró, es una. La voluntad de Dios es una, y es que puedan ver al Hijo, a Jesús como el Cristo y creer en Él como el Cristo. Solo así entonces se hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es mi argumento, no es mi conocimiento, no es mi doctrina, no es mi enseñanza, no es que yo me muestre. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo muera,
y que el Cristo sea levantado, sea exaltado, sea glorificado, porque solo en el Cristo está la salvación. La voluntad de Dios entonces es que yo también tome el ministerio que se me entregó. Es que el ministerio que se me entregó fue el de la reconciliación, no la división. Esa división es de Satanás. La reconciliación es el ministerio que Dios entregó. ¿Y qué es lo que quiere Dios a través de este ministerio? Que el ser humano que está separado de Él, que el ser humano que está en el pecado, que el ser humano que está gobernado por Satanás se encuentre con Él, salga del pecado, salga de Satanás. Pero ¿por quién es que ocurre este ministerio de la reconciliación? Por creer en Jesús como el Cristo. El apóstol Pablo entonces obedeció. Vemos la iglesia primitiva, toda la iglesia primitiva obedeció, pero veo aquí un versículo que me llama la atención, en Hechos 20. Hechos 20, entonces el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo y avisado por el Espíritu Santo, dice esta palabra. Hechos 20, versículos 21 al 23. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesús en Cristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Una obediencia a Jesús en Cristo en todo. Está Pablo siendo avisado que le vienen entonces persecuciones, que le vienen tribulaciones, que le vienen prisiones, pero es que el apóstol Pablo es siervo. Está reconociendo que aunque ha hecho todo lo que ha hecho, es un siervo inútil. Porque lo que Dios le mandó a hacer, eso está haciendo. En el momento en que se encontró con el Evangelio, es que el mismo Señor le dijo, es que ahora sí te voy a mostrar lo que va a valer ser mi testigo. Es que vas a pagar realmente un precio por ser mi testigo. Y es que lo está entonces el apóstol mostrando la obediencia. ¿A quién? A Jesús en Cristo. Reconocer el señorío, reconocer que soy siervo, reconocer que es mi dueño, reconocer que soy esclavo, que le pertenezco a Él, solo a Él. Esto ya es más distinto. Por eso, cuando mi imagen es restaurada, entonces mi Señor, su siervo. Si eso no está ocurriendo, entonces la imagen no está restaurada. ¿Sí? Todavía sigo perteneciéndole al mundo, al gobierno de Satanás. No es posible que los hijos de Dios, entonces, los que hoy gritamos y creemos que fuimos libres del pecado de Satanás y que estamos reconciliados con Dios, sigamos estando esclavos de los hijos del diablo en esta tierra. No es posible. No es posible, y es para que entonces lo analicemos y delante de Dios reconozcamos a quienes que le servimos. Creer a Dios es obedecer en todo. Juan 20:31 dice que las escrituras se nos dieron para que creamos que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios, y dice que para que creyendo en Él tengamos vida. Es que obedezco, creo. No es simplemente que creo a ratos, es para que creyendo, sea cual sea la situación, para que creyendo es que en el Cristo tengo la vida. Como estoy creyendo a Dios, entonces es que por creer en Él, entonces soy hijo de Dios. Por ser hijo de Dios, como dije ahorita, empezando, si soy hijo de Dios, ¿puedo ser siervo? Si soy hijo, entonces ¿puedo ser siervo? Sí, Señor, es que soy hijo de Dios, pero soy siervo de Dios. Y entonces en este servicio, Mateo 24:14, dar el testimonio, predicar este evangelio del reino en todo el mundo y dar el testimonio de que Jesús es el Cristo a todas las naciones. Esto es la evangelización mundial. Esto entonces me lleva a mí en Santiago 4:7 a vivir en obediencia, a estar entonces sometido, en sujeción, sujeto a Jesús el Cristo. Someteos pues a Dios,
Someteos pues a Dios, es que es allí donde está la obediencia. En Hechos 6:7 entonces se muestra también la iglesia primitiva que había obedecido, que estaba haciendo la evangelización mundial, que tenía esta fe clara, que creía a su Señor. Entonces, por estar en obediencia, ¿qué era lo que surgía? Es que crecía cada vez más por la palabra, crecía más entonces los discípulos, se veía más la obra de Dios cada vez más. ¿Y cuál es la obra de Dios? Que creamos que Jesús es el Cristo. Y miremos para ir terminando entonces el texto con el que comencé, Lucas 17:10. Lucas 17:10. Cuando hayáis hecho esto, entonces todo lo que os ha sido ordenado decir, siervos inútiles somos. Porque lo que me fue ordenado, ¿qué me fue ordenado? La evangelización mundial. ¿Por quién me fue ordenado? Por Jesús el Cristo. Cuando esté haciendo la evangelización mundial, entonces reconozcamos nuestra condición de siervos, de esclavos, ¿sí? Y que somos inútiles. No dice aquí que cuando estemos haciendo la evangelización mundial, entonces lo mostremos. Entonces queramos pasar por muy sufridos, cómo nos tiran las puertas, cómo nos persiguen, cómo nos humillan, cómo entonces nos critican, cómo nos atacan por las redes, cómo nos insultan por las redes. No dice el Señor esto. Dice, cuando estén haciendo lo que se les mandó, reconozcan que somos siervos inútiles. Realmente es esperar esa venida de Jesús de Cristo en nuestros días. Es que la evangelización mundial no fue mandada por un pastor en especial en nuestro tiempo. No fue mandada por alguna denominación, alguna organización. No fue mandada por un grupo entonces en Colombia o en otro país. La evangelización mundial fue entonces el mandato de Jesús el Cristo. Mateo 28, 18, 20 lo dice claramente. Marcos 16, 15, 16 lo dice claramente, después de que Él ha resucitado. Hechos 1, 8 lo está diciendo antes de ascender. ¿Cómo se puede cumplir entonces? Con el Evangelio de la Biblia. La evangelización mundial se va a cumplir si en mí está la fe de creer al Evangelio que Jesús es el Cristo. Juan 5:39 lo está diciendo: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, con el Evangelio de la Biblia y con el evangelismo de la Biblia, Colosenses 4:3, orando para que el Señor abra puertas para la palabra, el evangelismo de la Biblia. Si nuestra fe entonces está clara, precisa y correcta en el Evangelio de la Biblia, en el evangelismo de la Biblia, entonces se cumplirá el pacto de la evangelización mundial y veremos venir a Jesús, quien es el Cristo, en nuestros días. En nuestros días, no en los días de nuestros nietos, no, en nuestros días, en mis días, ¿sí? Textos para que tengan en sus casas: Mateo 10:23, Mateo 16:28, Mateo 24:34. Esto es entonces realmente vivir en obediencia, vivir como siervos de nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo. Y esta es nuestra fe y se debe vivir así. Hechos 20:24, léanlo. Lean bien estos textos, por favor. Primera de Corintios 7:29-31 y Santiago 5:7-8. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por este momento, por este tiempo, la oportunidad que nos da, Señor, para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra. Dios, te damos gracias, Señor, por tu evangelio, Señor. Te damos gracias, Padre, por Jesús, quien es el Cristo. Oro, Señor, personalmente para que me permitas, Padre, entender y comprender cada vez más, Señor, mi posición, Padre. Que yo reconozca que realmente soy tu siervo, Señor. Que reconozca tu señorío, tu gobierno, Señor, tu dominio sobre mi vida.
Padre. Yo oro, Dios, porque realmente, aunque soy siervo, Señor, también, Padre, quiero, Señor, estar en obediencia. Aunque soy siervo e inútil, Padre, quiero seguir estando en obediencia, Señor. Quiero cumplir, Padre, con todo lo que tú has mandado que yo haga, Señor. Lo único que deseo, Padre, es verte venir en mi día, Señor. Y esto se va a lograr, Padre, si en mí está esta fe verdadera, Señor. Si en mí está el Evangelio, que es Jesús en Cristo. Si en mí está el deseo del evangelismo, Señor, diariamente. Y si en mí está ese pacto de la evangelización mundial. Si en mí está el deseo de verte venir en mis días. Si en mí está el deseo de amar tu pronto retorno, Señor. Yo oro, Padre, para estar en sujeción tuya, Señor. Para darlo todo por ti, Señor, vivir para ti, Señor, morir cada vez más a mí, Señor. Oro por la iglesia en Caldas, Señor, para que también esté en ellos este sentir, Padre, para que como iglesia, Señor, entonces dejemos todo lo que tengamos que dejar, Señor, y estemos en esa dirección trazada por ti, Señor. Oro, Señor, para que nuestra mirada esté puesta solamente en ti, en Jesús, en Cristo, el autor y el consumador de esta fe, Señor. Oro, Padre, para que todo lo que hagamos, Señor, sea para honrarte y para glorificarte, para hacer tu voluntad única, que es que puedan ver a Jesús en Cristo, Señor, que lo podamos mostrar claramente, Señor, que podamos dar el testimonio de que Jesús es el Cristo, para que entonces puedan creer en Él y haya la salvación, Padre, para todos los que creen, Señor, y cumplir con tu obra, Señor. Y tu obra es que creamos que Jesús es nuestro Cristo y nuestro Señor. Padre, recibe el honor, la honra y la gloria, porque solo tú te la mereces, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor.